mencionar que el primer diseño de Citibanamex se hizo en PowerPoint, aunque ustedes no lo crean, ¿no? ¿Qué problemas había en Citi? Absolutamente todos. Ni el azul de Banamex, del branding, estaba bien implementado. Ni siquiera el azul, que es como el primary de todo el branding. Un color azul. Claro. Pues en vez de que el desarrollador front, que no sé cuánto te cobre un vendor, ¿no? Te meta un ejército de 50 personas para hacer front desde ceros, pues le damos la librería y pues no contratas 50, tal vez contratas solo 5. Me agarré a Pri a las 7 de la noche en Banamex, comiendo una hamburguesa. Yo creo que me dio el avión y me dijo, ay, nos sobran 6 millones de pesos del budget de diseño. Pues te los doy y vemos qué pasa. Así surgió el sistema de diseño de Citibanamex. Pues muchas gracias, Marta, por venir. Gracias. Me parece súper interesante platicar. 16 años de experiencia en productos digitales. 16. Yo creo que eres de las personas que más sabe de diseño de productos digitales en este país. Y en FinTech, creo que definitivamente. Entonces, pues la idea es un poco compartir tu experiencia. Súper. Me interesa que nos metamos en particular en el diseño de la implementación del Design System de Citibanamex. Me contaste algo en la cena que tuvimos de Product Nights y creo que vale mucho explorar todo el proceso de cómo lo hiciste, aprendizajes y también cómo cambió esto para el negocio. Cuéntame, ¿cómo fue la situación antes de implementar? Llegas a Banamex al momento de que surge esta propuesta. ¿Y cómo era el panorama? ¿Qué problemas tenían? ¿Cuáles eran los retos? Bueno, pues Banamex, ¿no? 135 años en el mercado. O sea, el banco, yo creo que los más viejos que hay en México y en el mundo probablemente, ¿no? Yo llego justo y me voy a ir un poquito al pasado del por qué llegué a ese momento del sistema de diseño y todo eso, pero a mí cuando me contrata Citi, me ofrecen 3 meses solamente para un proyecto, ¿no? Entonces yo entro y dije, claro, nada más vengo 3 meses, bueno, pues me quedé casi 5 años, ¿no? ¿Qué problemas había en Citi? Absolutamente todos. Me pasó y nos pasó como equipo de todo, ¿no? Entras, somos 5 diseñadores, nada más de UX, en un edificio que hay más de 4,000 personas, solo en un edificio de Citi, donde todo es, ya sabes, ¿no? Súper jerárquico, todo es de ya directores de producto, directores de negocio, compliance, riesgo, etcétera, pero UX, pues ¿qué hace UX? ¿No? ¿Por qué están ahí? ¿Qué hace esta gente ahí? ¿No? Bueno, llego y de repente... ¿Entras dígame. para UX o para implementar ya para esa parte o más bien para temas de UX? UX, okay. O sea, okay. Te hablo de que llegamos 5 personas a una sala medio como esta, peleándonos las sillas porque ni sillas teníamos. Así de maduro estaba el diseño, el UX estaba inerte, ¿no? Llegamos, nos peleamos las sillas, tú te sientes 5 minutos y diseñas y luego tú 5 y así llegamos, ¿no? Okay. Y de repente nos dicen, oye, pues vamos a hacer el revamp de la aplicación de Citibanamex. Cabe mencionar que el primer diseño de Citibanamex se hizo en PowerPoint, aunque ustedes no lo crean, ¿no? De ese banco que mucha gente tiene cuenta, se hizo en PowerPoint el primer diseño de Citibanamex. Con 2 personas muy talentosas de producto que estuvieron en su momento, se aventaron ahí unos wireframes, cuando todavía ni llamábamos wireframes a las cosas, ¿no? Porque eso también hay que recordar que UX pues es muy nuevo, ¿no? Tampoco es algo que, a pesar de que mucha gente de la comunidad pues ya, ¿no? Por default, pues realmente nuevo no es, ¿no? Alguien que tiene así mucha experiencia, de tener 8 años y ya es muchísimo. Pero bueno, el revamp de la aplicación de Citibanamex, ¿no? Entonces la vemos, obviamente nos meten en el proyecto, empezamos a contratar un montón de gente, un montón de diseñadores. Ahí sí había UX y UI, yo hacía UI, otras personas hacían UX, ¿no? ¿Por qué? Porque yo venía de diseño gráfico, entonces pues es el camino orgánico hacia el UI. Bueno, nos ponen ahí y de repente, pues primer problema. ¿Con quién empezamos? ¿Qué hacemos? ¿Dónde está la librería? ¿Qué colores? Pues sí, porque para hacer las pantallas, pues obviamente, ¿dónde están los insumos? ¿Dónde vamos a consumir, no? Había una chica muy talentosa que en ese momento hizo un UI Kit, que así se le llamaba hace 3, 4 años, UI Kit, que donde ponías era un poquito como el branding, ¿no? De la aplicación.
el azul, la roseta de Banamex, o sea, más o menos un branding como esos PDFs que se usan en marketing, pero en Sketch, porque aparte todavía Figma ni figuraba, ¿no? Sketch, bueno, pues nos los dieron. Entonces empezamos ahí medio a hacer las pantallas, ¿no? Obviamente todas chuecas, inconsistentes. Si éramos ya 15 diseñadores, cada uno diseñaba como, ¿no? Como Dios le daba a entender, etcétera. Y de repente viene un director muy visionario que se llama Milos Milik, que justo venía de Walmart, y de repente me dice a mí, oye, hay una cosa que está sonando en Estados Unidos que se llaman sistemas de diseño. Quiero que empieces a leer de eso, ¿no? Y yo, bueno, ok. Bueno, cabe mencionar que soy una persona muy necia y que cuando algo me interesa, estudio y estudio y estudio. 3 de la mañana, yo leyendo de sistemas de diseño, ¿no? Me empecé a meter muchísimo, empecé a ver los beneficios, pero esto te estoy hablando, Rick, de hace, pues imagínate, yo creo que casi 6 años, ¿no? Okay. Sistemas de diseño, que apenas ahorita es medio el auge, porque todavía no entra muy... Todavía no. No, todavía no. Lectura casi nula. Hay una persona que se llama Nathan Curtis, que es de los poquitos que empezaba ahí, ¿no? A hacer en Medium. Ves que en Medium podías leer 1000 cosas y eso. Te metías a Medium y de repente Nathan Curtis, que era otro loquito gringo por ahí perdido, hablando de sistemas de diseño, hablando de tokens y hablando que los foundations. Y aparte, la proyección de él fue muy interesante porque no solo hablaba de temas de colores, o temas de tipografía, o temas de un poco de branding. De repente tenía lecturas de cómo hacemos un roadmap. El sistema de diseño deja de ser un sistema y es un producto. Y tiene que ser tratado como tal, como un producto. ¿Y qué se llama el producto? Pues que hay una persona de Scrum, hay una persona de producto, hay una persona que es Product Owner, hay una célula de UX y UI, ya un poco en temas Agile, un desarrollador front, un desarrollador back, y yo decía, o sea que no es el UI kit que me entregaron a los 20 días de estar en Banamex, ¿no? Sino que va más allá, es un producto que sirve a productos. Me gustaría meterme un paréntesis de teoría, claro, para algunos que no han escuchado qué es un sistema de diseño, qué implica, cuáles son como los componentes, o cuál es la diferencia entre un sistema de diseño y esto que mencionas, que en muchas empresas sigue siendo así. Chance habrá cambiado algún, no sé, ahora está en Figma o algo, pero sigue siendo como un brand kit prácticamente. ¿Cómo lo definirías para...? Súper simple, y es bien fácil. Yo creo que la gente que me agarre esta idea ya va a entender toda la diferencia. El UI kit no tiene acción, no tiene vida. Okay. Son componentes que no comparten ninguna información entre sí. Son estáticos. Okay. Un sistema de diseño ya envuelve un poco más de acción. ¿Qué quiere decir? Que se apifica, ¿no? Que ahorita vamos a entrar en esto. ¿Qué es un API? Pues ya hablas mucho del tema de servicios, ¿no? Yo siempre lo he dicho, el UI kit es inerte, el design system es lo que hace que se mueva todo, ¿no? Que forme el producto. Tiene vida el producto. Súper, perfecto. Regresamos un poco a la parte de Citibanamex. Te toca, empiezas a leer sobre Design System. Regresas con tu jefe y le dices... Me voló la cabeza. Le digo, es por aquí. No he dormido en 3 noches. No he dormido. Me encanta, me fascina. Escuché todos los podcasts habidos y por haber de sistemas de diseño. Me metí al de Spectrum de Adobe, que fue de los primeritos que también estuvo por ahí. Me metí a ese, uno de Atlassian también que por ahí había, uno de Shopify que si no mal recuerdo que se llama Taco, no, el de Trello que se llama Taco. Y también muy curioso porque los sistemas de diseño hay muchos que los manejan internamente y hay unos que presumen sus sistemas, ¿no? En ese entonces la gente presumía más como ese sistema, porque no cualquiera se avienta un sistema de diseño. En verdad puede ser 1 año, 2 años de trabajo, ¿no? Si tienes fortuna puede ser mucho antes, pero la realidad es que si no se le invierte y se le da la importancia y no se conoce el beneficio, sí te puedes echar 1 o 2 años haciendo un sistema de diseño. ¿Y cómo empiezas la implementación de un sistema de diseño? En el caso de Citi, definen, venga. Fue hiper complicado, porque yo empecé prácticamente sola, porque cuando vino el revamp de móvil,
pues todos mis, pues las personas que estaban conmigo, como que ya tenían un rol, ¿no? Tal persona va a ver el tema de onboarding, tal persona no sé qué y tal persona bla, bla. Se empezó a ver squads, ¿no? Éramos ya 250 personas en ese entonces. Y de repente mi rol como que fue un poco raro, ¿no? ¿Por qué? Porque como yo llegué muy joven a todo lo que fue el desarrollo de UX en Citi, me tocó ver todo. Todas las aplicaciones, los mails, trabajé muchísimo con marketing, me tocó todo, Rick, porque no había manos. Entonces, cuando te toca todo, empiezas a tener una visión mucho más, pues, de ecosistema, claro. ¿Sabes? Porque, pues, si éramos 5 diseñadores, ¿quién iba a diseñar todo lo que había? Pues, los mismos, ¿no? Entonces, te empiezas a dar cuenta que, de repente, ni el azul de Banamex, del branding, estaba bien implementado. Ni siquiera el azul, que es como el primary de todo el branding. Un color azul. Claro. O sea, el hexadecimal ni siquiera lo tenían bien en marketing, ¿no? Entonces, yo dije, bueno, pues, cero consistencia y todo esto, ¿no? Entonces, ¿cómo empieza un poco esto? Por la necesidad de la consistencia, ¿no? Y yo dije, claro, pues es que ni siquiera los mails se parecen ni a la aplicación. La aplicación ni siquiera se habla con lo que pasa en la sucursal, porque esa es otra. Empezamos a hablar de service design, no nada más de producto digital, ¿no? Porque, pues sí usas la aplicación, pero también vas a la sucursal. Y también la misma interacción debe de haber. Es todo muy globalizado el sistema, ¿no? Y entonces yo dije, empiezo a ver la necesidad por acá y por acá y por acá. Y entonces yo hablo con Milos y le digo, oye, ¿me hace sentido, pues, tomar este proyecto? Y me dijo, ok, pero ¿estás consciente que no vas a poder mover todo un banco tan rápido con tantos productos, product owners, directores? Porque había director de patrimonial, director de pyme, director de Afore, o sea, infinidad de productos. Ve, toca la puerta y dile, oye, es que no te pareces a este. Hay que homologarnos, Hay que homologar. Sí, ve a homologar a ver cuándo te dan siquiera cita, ¿no? Y yo dije, pues a ver qué hago. A ver cómo me lo invento. Bueno, aquí viene un dato muy curioso, y aquí fue en donde surgió todo. Milo se va y yo sigo justo con esta idea, ¿no? Y era Marta la loquita, que no tenía nada que ver con el producto core que era mobile, que era la aplicación, pero Marta la loquita, ¿quién sabe qué hacía, no? Yo sin jefe y nada, pues era una alma libre. Pues me empecé a poner a hacer el UI Kit, empecé a hacer cosas, y de repente una muy querida compañera que se llama Pris Williams, que justo ahorita está en Nubank, estábamos comiendo, nos quedamos tarde. Y le dije, oye, Pri, es que yo veo que hay una gran oportunidad para el sistema de diseño. ¿Por qué? Cuéntame. Pues porque estamos gastando mucho en desarrollo. ¿Cómo es eso? Y yo, pues es que imagínate que están pagando $20 millones por una librería que está construyendo un vendor y que nosotros podemos reutilizar. Nadie me creía. O sea, era como de, ¿cómo? Y yo, sí, es que si esa librería la pificamos y como todos consumen de la misma API, pues si yo mando a llamar un componente, pues se refleja en todos los demás productos, ¿no? Y entonces imagínate, pues en vez de que el desarrollador front, que no sé cuánto te cobre un vendor, ¿no? Te meta un ejército de 50 personas para hacer front desde ceros, pues le damos la librería y pues no contratas 50, tal vez contratas solo 5. Entonces, ¿cuánto te cuestan? Pues los otros 45, ¿cuánto te vas a ahorrar? Bueno, pues me agarré a Pri a las 7 de la noche en Banamex, comiendo una hamburguesa. Yo creo que me dio el avión y me dijo, ay, nos sobran 6 millones de pesos del budget de diseño. Pues te los doy y vemos qué pasa. Así surgió el sistema de diseño de Citi Banamex. Y entonces me firmó Pri, me dio 6 millones de pesos y yo dije, ¿qué es esto? A ver, hablamos de proporciones. Para mí 6 millones de pesos es un montón para hacer un proyecto. Para Citi es un pelón gato, ¿no? Y creo que es interesante cómo cambia el enfoque del equipo de diseño en el momento que tocas eficiencia para el equipo de desarrollo. Uh-huh. Y es, oye, el equipo de diseño está trabajando en un producto que va a ahorrar muchísimo para el equipo de desarrollo. Y sí, modificas muchísimo la narrativa de lo que representa el equipo de diseño, ¿no? Totalmente, porque esto creo que es algo que quien quiere que el impacto de diseño se vea, tiene que dejar de hablar de diseño.
Okay. Un poco. Es muy raro lo que estoy diciendo, pero al final el sistema de diseño se vuelve un producto para servir otros productos y el beneficio más grande es el time to market y el ahorro, porque estás reutilizando los mismos componentes, ¿no? Si tú vas a cualquier empresa, todas las APIs las controlan un poco más globalizadas. Nadie hace su API por squad. Nadie. Si tú vas a un equipo de desarrollo, no te van a decir, para autenticar esto, yo lo hago en mi pedacito y tú en este. No. Se hace globalizado, se centraliza y esas APIs o servicios se consumen para toda la entidad. Pues pasa lo mismo con el sistema de diseño. Se consume para toda la entidad, ¿no? Entonces, obviamente, pues yo dejé de hablar de diseño, porque cuando tú hablas de diseño, lamentablemente no toda la gente como que te cree, ¿no? Porque el diseño en México o en el mundo está muy relacionado al diseño gráfico. Y creo que eso, en vez de beneficiarnos, nos hace un poco de daño. Porque entonces pues dame la pantalla. No, tú no te metas a esa conversación. Dame la pantalla. Tú hazme el mock-up. Tú hazme el mock-up. Es más, yo cuando empecé en Banamex, los product owners decían, es que hazme 3 pantallas y ya. Y yo, ¿pero de qué? O sea, ¿qué estamos resolviendo? O sea, no, tú nada más ponle aquí que puede poner su nombre, su contraseña y el login y ya con eso. Y los pegábamos en PowerPoint, iban y los vendían. Éramos una fábrica de 0 pantallas. Entonces, cuando llega alguien que habla más bien de dinero y beneficios, a ver, es un banco. Habla el idioma del banco, ¿no? No vas a hablar artísticamente de, mira, es que el diseño, o sea, está padrísimo, las metodologías son para nosotros, para accionar, para hacer frameworks de trabajo y para poder utilizar y desarrollar el diseño en su máxima potencia. Pero no vas a llegar con un negocio, pues hablarle de diseño, porque no es su core, no te va a entender. Háblale de negocio. Entonces yo llego y hago los números, en ese momento Globant era nuestro vendedor y me fui a Globant prácticamente un año. Me fui a Globant y empecé con Globant a hacer la librería ahí, con mis 6 millones de pesos, que nadie me pelaba, ¿no? Y ¿qué hice? Contraté un desarrollador y un diseñador. Era todo mi equipo, para hacer un sistema de diseño de Citibanamex de más de quién sabe cuántas miles de personas. Pues ahí voy yo. Los 2 vendors aparte. Y yo sacando... Perdón, ¿a quién contrataste primero? ¿Al diseñador o al desarrollador? A los 2, al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque el sistema de diseño, realmente el leadership del sistema de diseño tiene que venir mucho más del tema de desarrollo. Okay. El dueño del sistema de diseño tiene que tener un product owner o un product manager, y alguien de tecnología. Okay. El diseñador, claro que participa, pero el core leadership tiene que venir de tecnología. El dueño, el owner, viene de ahí. Platicábamos ahorita de una barrera que existe como de mismos equipos de diseño, que al escuchar esto van a decir, bueno, pero entonces, ¿cómo que el equipo de desarrollo va a tomar todo lo que yo hago actualmente? Y va a haber un product manager tomando todo el área de diseño. ¿Qué le dirías a un equipo de diseño que hoy piensa que está siendo relevado con el design system de sus actividades del día a día? Pues uno, como diseñadores tenemos el ego altísimo, ¿no? O sea, así somos, ¿no? Nosotros diseñamos y somos los mejores y nuestro producto se tiene que ver muy bien. A veces se nos olvida que tiene que ser funcional y que tiene que resolver un problema. A veces nos clavamos tanto y eso es porque tenemos un background, la mayoría, de diseño gráfico. Entonces, por eso, pues obviamente se queda ahí rezagado ese tema de lo gráfico, lo estético, ¿no? La realidad es que no. El sistema de diseño es un producto. Es un producto que tiene que ir evolucionando y escalando. Entonces, lo que les diría es, let it go. Participen, hagan lo mejor que puedan, pero es que tiene varias etapas. El sistema de diseño sí son legos. Tú diseñas el Lego, ¿no? Es prácticamente como en la fábrica de Legos. Tú diseñas los Legos un poquito más grandes, un poquito más chicos, no sé qué. Pero realmente son piezas para formar productos y soluciones. Ya no son para formar, pues, diseño. El diseño ya está. Lo que haces con las piezas de Lego es formar experiencias, ¿no? Eso pasa a ser el trabajo o sea, porque le quitas muchísimas horas de carga de estar diseñando mock-ups y haciendo pantallas
¿Cómo evoluciona el trabajo del product designer al quitarle toda esta carga de trabajo? Evoluciona la experiencia, totalmente. O sea, te voy a decir algo. Una vez yo estaba haciendo un proyecto de Bancanet, que es la banca en línea de Banamex, que no hacían un revamp, creo que desde hace como 10 años, y me tocó hacer el revamp. Entonces yo entré y fui a unas llamadas de clientes como para recibir feedback, ¿no? Y habíamos hecho el diseño muy bonito, muy bonito. Y de repente cuando llegamos al feedback, nos dijo un usuario, pues se ve muy bonito, pero no lo entiendo. Y yo necesito hacer una transferencia ahorita. Y estaba enojadísimo el señor. Entonces para mí fue una cachetada porque dije, claro, es mejor que sea funcional a que sea bonito, ¿no? Obviamente eso duele como diseñador. A ver, yo siempre he dicho, si es funcional y aparte está increíble, wow de producto, ¿no? Y estás hablando a lo mejor de un Robinhood, un Revolut, o sea, de hasta el mismo Nubank, ¿no? Se ve precioso, pero también lo funcional, o sea, está en otro nivel. Claro. Pero hay veces que no puedes hacerlo así, ¿no? Que tienes muchas cosas alrededor que están pasando. ¿Qué priorizas? La experiencia. La experiencia es todo. Puede ser la cosa más fea del mundo, pero la gente lo sabe usar. Y de seguro hay productos que hasta nosotros usamos que decimos, híjole, no me encanta como diseñador, pero si tu mamá lo usa, dice, ay, pero a mí me parece increíble porque puedo mandar y puedo hacer y puedo... Experiencia pura, ¿no? Por eso se llama user experience, por eso no es graphic design. User experience. Entonces, sí da miedo. Al principio era siempre la pregunta que me hacían, ¿no? Yo como diseñador UI, que es muy enfocado a los componentes, ¿qué voy a hacer entonces? Ya no voy a tener trabajo. Evoluciona tú también. Así como evoluciona el producto y evoluciona la tecnología, también los roles evolucionan, que es lo que hemos hablado también, ¿no? Dejo de ser solo UX, dejo de ser solo UI, me hago product design, que también pues va para allá la tendencia, ¿no? Eres mucho más multidisciplinario, es mucho más competitivo. Seguramente ahorita, por ejemplo, hay mucho tema de inteligencia artificial, ¿no? O sea, por ejemplo, para el tema de content. Porque esa es otra. También necesitas patrones de comunicación del sistema de diseño, que es el voice and tone. No solamente son componentes, también es el voice and tone, porque al final las marcas hablan como una branding persona, ¿no? O sea, tú, no sé, por ejemplo, Nubank, te habla un poquito más coloquial, un poquito más joven, ¿no? A lo mejor hay instituciones un poco más serias, que hasta tú lo ves, cuando lees algo hasta de la página, se nota la seriedad, ese es el tono y voz. Ese tono y voz también tiene que vivir dentro del ecosistema del sistema de diseño. Si tú le hablas de una manera, de un producto, no sé, cositas como importe o cantidad, ¿no? Si decidiste que se llama importe, pues todo tiene que decir importe. Pero hay manera de ese tono y voz apificarlo dentro del también, sistema. Totalmente, porque ya dentro del componente ya va también el label, ya va, o sea, ya va todo. Entonces tú agarras y otra vez lo mismo, vuelves a jalar y tampoco te preocupas por cuál es la etiqueta de este componente, ya está. Explícanos un poco esto de que hablamos de apificar y de jalar el componente. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es el antes y el después de un equipo que tiene un sistema de diseño? O sea, ¿cómo impacta esto en el día a día de un equipo que no tiene un sistema de diseño versus uno que ya llegó a esta etapa de apificar componentes y hasta voice and tone, que me parece súper interesante? En todo impacta totalmente en el negocio y en la competencia, ¿no? Cuando hay un equipo donde ya se invirtió un sistema de diseño y ya se usa centralizado y mismo se reutiliza, el time to market es una diferencia enorme. Tú puedes hablar de un producto en tu timeline, ¿no? Y dices, para el Q3 voy a sacar este producto, un crédito personal, ¿no? Bueno, pues la competencia probablemente va a restar ese como tiempo de producción como un 30 o un 40%. Okay. Entonces ya no sales en Q3, pues sales en Q2. ¿No? ¿Por qué? Porque reutilizas. Es que en verdad tiene una profundidad más allá que el tema de diseño. O sea, esto en verdad, o sea, si una startup le invierte desde el principio a un sistema de diseño, va a ir mucho más rápido. Mucho más rápido. Va
va a poner en el mercado las cosas mucho más rápidas. Es más, si tú quieres hacer una POC, un A/B testing, etcétera, lo haces así. Puedes hacerte una POC justo ya, súper rápido con el sistema de diseño. Ahí te la inventas, targeteas 1000 usuarios a ver qué pasa, pero lanzamos. No, pues con este 30-40% de ahorro muchísimo en go-to-market, todo el mundo va a querer saber cómo hacerlo. Vamos a hablar un poco de eso. Me dijiste que fue muy complicado implementar el Design System en Citi. ¿Cuáles dirías que fueron los retos principales, como lo que se te hizo más difícil a la hora de sacarlo adelante? La cultura, evangelización al final, ¿no? Pues imagínate que tú entras y ni siquiera saben qué haces. Yo me acuerdo que mi puesto en Citi era una cosa rarísima que tenía que ver más con tema de negocio. Ni siquiera nos llamamos UXers. O sea, nuestro rol así de RH era algo como de program no sé qué, que no tenía nada que ver, pero ni siquiera RH tenía el role card hecho, ¿sabes? O sea, tú que eres diseñador, pero no te puedes poner diseñador. Bueno, te voy a poner G12, G3. ¿Pero qué es eso? ¿No? Y entonces imagínate que llega alguien con su mochila que nunca has visto, y aparte de tenis, ¿no? Porque obviamente banco, y yo llego de tenis, ¿no? Y llego con la directora de marketing, porque empecé por marketing, también esa es otra. Tienes que escoger tus batallas, no puedes acaparar todo. Y tienes que, como un producto, tienes que empezar con un MVP, con luchas bien chiquitas. Te voy a decir algo, hasta el logo. Hacer la consistencia del logo, Rick, o sea, no tienes una idea. O sea, fue de, podemos usar solo Citi, podemos usar la rosetita esta con Citi Banamex, podemos usar solo Banamex, podemos usar no sé qué. Lo usaban de 1000 maneras antes de tener un sistema. De mil maneras. O sea, tú ibas a la sucursal y, oye, pero es que ahí lo usan. No, pero no está permitido. Entonces, o sea, marketing, pero entonces, ¿por qué no le dices a la sucursal? No, porque tenemos que hacer un deployment con la agencia de publicidad de 1882, ¿no? Con mi PDF, llevarlo a la sucursal y explicarle ahí a las personas cómo se aplican. Neta, en un PDF. Y ese logo, olvídate del Voice and Tone. O sea. No, hombre, olvídate del dead picker que estábamos hablando, ¿no? O sea, olvídate de la apificación. Pues yo me tardé más de 2 años en todo esto, ¿no? Wow. Entonces, imagínate el logo. Y con el tema cultural, porque creo que es un reto al que nos enfrentamos creo que todos los que estamos en esto. Con el tema cultural, ¿algún consejo que te haya funcionado en ese momento, sobre todo en un banco como esos? Sí. Algo que te sirvió en particular como para romper esa barrera. Esto que mencionas de ir como por pequeñas batallas me parece un insight súper interesante. ¿Alguna otra cosa que te haya funcionado? Haz el trabajo que no quieres hacer. Lo tienes que hacer. O sea, tienes que meter las manos al lodo. O sea, yo llegaba con marketing y yo me sentaba a escuchar, espero que nadie de marketing escuche esto, pero bueno, sí, muchos saludos. Pero eran, pues, 2 señoras de Santa Fe que tenían a sus hijos en los equipos de fútbol, y yo me sentaba, Rick, a platicar con ellas del fútbol de sus hijos 1 hora. Todo para sacar el Design System. Por supuesto, porque al final también la empatía es un gran apoyo. Mira, subestimamos mucho los soft skills. A mí un día alguien me dijo, tú no eres tan experta en Sketch. Y yo al final le dije, pues mira, tal vez en ese momento no era experta en Sketch, pero hice un sistema de diseño de uno de los bancos más grandes de México, ¿no? ¿Pero por qué? Porque también hay que utilizar el soft skill. Tú como diseñador o desarrollador, a veces tenemos esos perfiles de estar nada más en lo que nosotros sabemos, ¿no? Y así nos encerramos y ejecutamos. ¿Sabes cuál es lo peor que le puede pasar a un sistema de diseño? Que nadie lo use. Tú te puedes echar años haciendo un sistema de diseño. Si nadie lo usa, es igual a nada. Igual a nada. Entonces, pues yo me iba a marketing, que estaba aparte en el otro edificio, caminando, y que a nadie le gustaba ir a caminar al corporativo. Iba yo ahí, me sentaba con las señoras de Santa Fe a escuchar de sus hijos, súper agradable, ajá, y luego, ¿qué crees? Que yo te voy a ayudar a hacer tus mails más bonitos. Yo no lo tenía que hacer. Para eso había una agencia que le pagaban millones de pesos por hacerlos. ¿Y sabes qué hacía Rick? Me los llevaba y les decía, mañana te lo traigo. Y entonces los hacía y se los traía y les encantaba. Y entonces me decían, ¿cómo le hacemos para seguir así? Permíteme.
necesito que me autorices que yo puedo usar porque obviamente, a ver, una institución como Banamex, la autorización de la autorización de la autorización de la autorización, y aparte todo venía global, porque viene de Citibank. Y entonces sí, tenía la primera y luego la segunda, y de repente el tercero me decía, sí, pero tienes que hablar con Juanito Pérez en Estados Unidos para que te deje usar esto. ¿Qué es lo que hacías? Llegabas le pedías el correo, le diseñabas el correo y en ese momento ya aplicabas todos los componentes o era nada más para ganarte la... Solo para ganar como el permiso de uso de los componentes de branding en ese momento. Okay. No, la amplificación llegó en verdad 2 años después. Okay. O sea, como te digo, o sea, temas hasta de los colores. O sea, hay un verde que hoy lo puedes ver en Banamex, que es cuando tú haces una transferencia y te dicen que ya está. Bueno, ese verde, Rick, yo creo que me eché como 3 meses peleando ese verde. Porque tenían un verde que venía de global, que no funcionaba y no pasaba accesibilidad. Entonces eso también. Todos los componentes tienen que ser accesibles. Y no todos los hacen accesibles. Entonces yo tuve que... ¿Con accesibles te refieres accesibles para el usuario o accesibles por recursos? Accesibles para el usuario. Okay. Por ejemplo, si tú eres daltónico, hay verdes que no puedes ver. Okay. Entonces tenía yo que también ver que ese verde pasaba estándares, okay. ¿no? Okay. Y entonces yo tuve que ir justo con marketing y decirle, es que el verde que viene de global no funciona. O sea, no se ve. No pasa. Tú tienes ahí que es el AA y el AAA, y bueno, y el A, para accesibilidad, ¿no? Si tú tienes el AAA, por supuesto que ya estás del otro lado, pero hay un score que te da justo, y si no pasa, pues obviamente pues no está ni bien diseñado, ni bien calibrado, ni nada, ¿no? Y obviamente, pues a ver, a mí me dieron un PDF. Todos los hexadecimales venían para print. Entonces yo tuve que hacer la calibración para digital. Y de repente me dicen, ok, sí, lo aceptamos, pero ahora tienes que ir con global, porque viene de global. Y entonces yo tenía que ir con la gente de Citibank en llamadas donde ni me conocían ni me topaban, y con mi bueno o mal inglés, a explicar que ese verde que ellos habían hecho, y que seguro es gente que venía de Capital One o de Wells Fargo, etcétera, y yo que venía de la nada, de vendor, decía, pues que no sirve, es que no pasa. Entonces, ¿qué hacía? Pues les tenía que hacer todo un one page para un solo verde. Y la ganamos. Y ahí, por ejemplo, también se abrió otra puerta, porque empezamos a trabajar con global. Y nos dejaron hacer el sistema de diseño en México, tropicalizado en México. Ellos tenían un sistema de diseño, pero Citibank está totalmente hacia azules, porque ellos, la marca es Citibank, nosotros somos Citibanamex, porque venía de los colores rojos de Banamex. Tenían hasta unos cafés por ahí de hace muchos años. Y yo lo que tuve que exponer es, sí, o sea, como entidad burocrática, pues pertenecemos, pero en cuestión de localización, pues el mercado es mexicano y reconoce la marca, y hay un trust con la marca, porque la marca pues viene de Banamex, no de Citibank. Claro. Durante todo este proceso, y no quiero tocar el ego del diseñador, pero platícame algún aprendizaje, algo que hoy harías distinto, que en ese momento hiciste de alguna manera desde tu área y tu posición, y hoy lo harías de otra manera. Uy, está súper difícil, porque como todo salió mal al principio, yo creo que yo no hubiera investigado tanto, y yo no hubiera aferrarme tanto, ¿sabes? Todo el mundo me decía que no en ese momento. Entonces cuando a mí me dices que no, para mí es como, más bien yo estoy entendiendo que sí se puede, ¿no? Y que sí lo vas a lograr. Me encanta que me digan, a mí me gusta más que me digan que no, que sí, porque si me dices que sí, como que probablemente no estoy llegando a mi máximo potencial, ¿no? Okay. Me gusta más el no. ¿Qué hubiera hecho diferente? Yo creo que mucho más partnership con mis mismos compañeros de diseño. Okay. Sí me ganó un poco ese tema del ego al principio, porque yo sabía que iba a impactar, pero todos estaban en lo fancy, que era el revamp de la aplicación. Entonces nadie me pelaba. Todos decían, como te decía, decían así como, ay, la loquita de Marta, y nos cae re bien, pero quién sabe qué está haciendo, ¿no? Y creo que en ese momento yo también me aislé un poquito y tuve que leer mucho
para comprender que si nadie lo usaba, iba a ser un súper fracaso. Y entonces 2 años de mi vida iban a ser humo. Creo que pude haber como compartido un poco más, ¿no? Eso creo que es algo que hasta hoy todavía lo ejerzo. Cuando tú ejecutas, ahorita ya casi prácticamente no ejecuto. Tengo ya muchos años que realmente no ejecuto, ¿no? Pero en ese momento sí ejecutaba. Y entonces me cerré a lo que yo creía, a lo que se veía mejor, ¿no? Porque yo me consideraba muy buena diseñadora, muy buen ojo, entonces yo decía, pues sí, pero los otros 5 managers pues ni me pelaban. Y decían, pues, good, pero yo estoy haciendo acá otra cosa. Entonces yo creo que puedo haberme, pues hacer más partnership. ¿Cómo conformarías a un equipo ideal para implementar un design system? Si hoy tuvieras que implementar el design system otra vez en un banco como Citi, ¿cómo estaría conformado tu equipo? ¿Qué perfiles y cuántas personas estarían allá? Si hablamos, no quiero hablar de números, puedo hablar un poco de porcentaje, pero imaginemos que tenemos ya el 100% de las vacantes que nos van a dar, o cajitas. Más o menos el 70% debe de venir del lado de tecnología. Entre el 60 y 70%. O sea, llámese un tech lead, a lo mejor hasta un solution architect, por supuesto un apificador, QA. Ese es súper importante. Por ejemplo, ese sí lo vi casi hasta el final. El QA tiene que probar que todo esté funcionando, todos los componentes. Y encontrar si hay algún componente que tenga un bug, o que no esté respondiendo, que no esté siguiendo el gesto, etcétera. Por ejemplo, el QA a mí sí se me fue mucho. Ese sí nunca lo logré tener. Creo que ahorita ya lo tienen, pero ahí sí se me fue, ¿no? Yo creo que sí como el 60% de desarrollo, sí metería un QA, un product owner, por supuesto, porque sí tienes que tener un timeline, tienes que tener un roadmap, tienes que hacer en Confluence, esa es otra. En Confluence todo tiene que estar documentado, absolutamente. Yo digo Confluence porque fue en ese momento lo que a mí me tocó, pero todo es una documentación constante, absolutamente todo. ¿Por qué? Porque tú no vas a estar, por ejemplo, yo ahorita pues tiene años que me salí de Banamex, y yo hice el sistema de diseño, ¿no? No van a hablarme Banamex y me va a preguntar, oye Marta, ¿cómo se usa este componente? Por supuesto que no. Se queda en la biblioteca y el que viene lo lee y ve cómo se implementa. Y ahí está el código, está la descripción, está el uso, están las pantallas de cómo se usa y en qué caso, ¿no? La documentación y las librerías son, yo creo que de las cosas más importantes. Y no cualquiera también hace buena documentación, porque la documentación tiene que hablar por sí sola. Entonces yo creo que, y volviendo un poquito a tu pregunta, sí me apoyaría mucho más en desarrollo, metería product owners, sí metería diseño, obviamente, pero no es el core, porque diseño va a maquilar un poquito. Okay. Obviamente sí, con base a la experiencia, ¿no? Siempre vas a buscar simplificar la experiencia por medio de componentes, por supuesto que sí, y también por patrones de experiencia, ¿no? Si tú ya tienes un patrón de uso, por ejemplo, un search bar. El search bar es universal. No tiene por qué cambiar hablando del mismo ecosistema, pues el search tiene que ser muy parecido al comportamiento de cómo lo ves en web, que en mobile, que tal, ¿no? No es gran ciencia, no le vas a cambiar mucho. Esos patrones sí los hace el diseñador, por supuesto. Eso no lo va a hacer el desarrollador. Eso lo documentas y entonces viene el uso, ¿no? Al tercer carácter te da, no sé, un resultado sugerido, ¿no? La lupa a lo mejor se vuelve un tache, ese es otro comportamiento, o sea, hay miles de comportamientos, pero más o menos como el 30-20% yo creo que es el diseñador y casi todo es tecnología. Interesante. ¿Cómo priorizas un roadmap de un design system? ¿Con base en qué? ¿En volumen de uso, en prioridades, en el mismo negocio, en OKRs? Lo más fácil es empezar por los foundations, que es el branding, al final, ¿no? Los foundations son súper fáciles. Es la tipografía, porque esa también se apifica, claramente. Y también aguas con las tipografías. A mí me tocó manejar una tipografía que la hizo un diseñador que se dedica a caligrafía. Obviamente no está optimizada ni para mobile, ni para etcétera, etcétera. Eso también se tuvo que pelear un poquito, el font, ¿no? Que, como tú bien sabes, si usas Google Fonts, hasta el tiempo de carga responde diferente, ¿no? Pero es la tipografía, la iconografía,
Yo sé que hay diseñadores muy buenos y que podrían hacer toda una iconografía, pero no nos olvidemos que la iconografía también es un lenguaje gráfico, ¿no? Y a veces se explica por sí solo. Si tú pones un sobrecito de email, probablemente se refiere a un email y no necesitas ni siquiera ya el label, ¿no? Entonces, hay gente que se dedica a hacer iconografía y lo hace muy bien, pero también ya hay iconografías que puedes comprar y que yo creo que es mucho mejor, porque aparte la consistencia está hecha perfecta y lo único que haces es, pues, no sé, como usarla de acuerdo a cómo la quieras adaptar, ¿no? Si es con relleno, si es sin relleno, si es solo stroke, etcétera. Pero bueno, los colores institucionales, creo que los colores son... La gama de colores es súper importante porque obviamente tienes los primarios, los secundarios y los terciarios, ¿no? Y también, por ejemplo, los estados de los colores. El verde, pues siempre va a ser un suceso. Esa es otra. Dejas de ver los colores como gráficos y los ves como una connotación de respuesta a una experiencia, ¿no? El rojo debe de ser... El rojo ya no lo ves rojo, ya lo ves como un error. El usuario escanea. Entonces, cuando ve un rojo, probablemente algo esté pasando, a pesar de que no esté leyendo, ¿no? Claro. El verde es un suceso. Es más, tú ya ni lees. Agarras y ves la palomita de check de que pues, ya está. Ya no lees qué pasó, ya sabes que ya está la transferencia. Y un warning, ¿no? A lo mejor puedes usar un amarillo, a lo mejor un naranja, algo así, pero sabes que algo está pasando. Entonces dejan de ser gráficos, ¿me explico? Claro, toman un significado mucho más totalmente accionable. Exacto. ¿En qué momento supiste que ya habías implementado, digamos, me imagino que entras y empiezas con un mar de retos y de dificultades que yo creo que nunca se acaba? Hasta el día de hoy pueden seguir teniendo todavía retos con la implementación. Pero ¿en qué momento sabes que en City que ya tuviste éxito con la implementación? ¿En qué momento te diste cuenta y por qué? Cuando lo reutilizaron por primera vez. Ok. Tú puedes hacer todos los componentes, los desarrolla el front, algunas cosas que tienen que ver con back también. Se apifican como piezas de Lego que ya están guardadas en la nube para jalarse, ¿no? Para jalarlo ahí. Y de repente viene un producto nuevo y voltean y dicen, porque el sistema se llama Blue Box. Ok. Y de repente dicen, ¿quién tiene el owner de Blue Box? Porque necesitamos utilizarlo para este nuevo proyecto. Pues ahí, ¿no? Para mí fue... Y ese fue con Bancanet. Empezamos con la aplicación. Es más, empezamos con los mails, con marketing. Se dejó marketing. Empezamos con los mails. Y de los mails se escaló a la app, que fue enorme. Y de la app a todos los demás, ¿no? A Bancanet, etcétera. Ahorita lo siguen utilizando, ¿no? Ahí fue cuando dije, ya. O sea, ya. Success, ¿no? Desde el primer momento en que... Es más, el banco es tan grande que a mí me tocó entrar a sesiones donde no sabían quién era yo y decían, ay, es que hay que usar el Blue Box. Y yo... y no tenían ni idea que yo estaba ahí, ¿sabes? O sea, sí fue muy fuerte. O sea, para mí sí fue muy fuerte. ¿Y en qué cambió esto? Bueno, para ti habrá cambiado muchísimo en haber hecho esto exitosamente, pero ¿en qué cambió para el banco la percepción? No sabían, entras en una reunión, no sabían quién eras tú, pero sí sabían lo que hiciste. ¿Y en qué cambió para ellos en cuanto a posiblemente percepción con el equipo de diseño, alcance de objetivos, go to market? ¿Qué fue lo que cambió para el negocio el haber dado este paso de implementación? Pues mira, abrió un abanico de oportunidades de empezar a... Yo creo que lo más importante fue que ya todos los negocios que se empezaron a quedar un poquito más atrás, empezaron a querer un revamp ya de sus productos, ¿no? Hay un caso que tuvimos que se llama AxiTrade. AxiTrade es el app de trading de Citibanamex, que la usa mi abuelito y mi bisabuelito, ¿no? Y yo me acuerdo ir con el director de trading ahí, en unas oficinas del 82 ahí en Reforma, de las más viejitas que tiene Banamex, y empezar a platicar del revamp. Y los primeros mock-ups que hicimos fueron con Blue Box. Y entonces eso obviamente es como esta buena epidemia que da, ¿no? Como que ves que el de al lado ya se ve mejor, ya trae un coche más bonito, pues yo también quiero. Entonces ya se preguntaban cómo hacerlo. Y entonces, ¿qué empezó? Que empezaron a contratar equipos para ellos mismos.
para trade, para Afore, para temas de sucursales. O sea, nosotros empezamos, Rick, éramos 5 personas. O sea, 5 personas. Y hoy ves equipos ya por squads. O sea, Afore tiene su propio equipo de product design. ¿Cuándo en la vida? A mí si me hubieran contado esto, jamás lo hubiera pensado. A ver, a mí me hacían pagar 30 pesos para estacionar mi coche y caminar 1 kilómetro a Citibanamex, ¿sabes? O sea, hoy es la perspectiva súper diferente. Y te voy a decir algo, acaban de lanzar un revamp de la aplicación otra vez, que participó uno de mis diseñadores con el cual hice Blue Box. Él se quedó más tiempo y acaba de salir, que es una vista de wallet, que ahorita la ven y está precioso lo que hicieron. Y todo es la base de lo que hicimos hace 6 años. Atemporal también. Creo que te van a contactar muchos líderes de negocio y también product designers a pedirte ayuda. Me encantaría. Espero que no te saturen. Happy problems. Oye, quiero hacerte algunas preguntas un poco más como generales. Sí. ¿Hay algún aprendizaje o algo respecto a la implementación del Design System en Citibanamex que te gustaría compartir? Sí, hablar muchísimo con los desarrolladores. Okay. Sé que es complicado, o sea, sé que nuestro lenguaje no es desarrollo, es muy difícil para nosotros meternos al código, es muy difícil, nosotros al final somos un front, ¿no? Nosotros nos dedicamos a la experiencia, pero sí hay que hablar desarrollo, hay que entenderlo. Yo me iba mucho con el equipo de API de Banamex. No entendía el 99% de lo que me decían, pero yo sabía cuál tenía que ser el impacto, ¿sabes? El cómo no tenía ni idea. Ellos se cuchicheaban y decían, claro, es que en la de, ¿cómo me acuerdo? Una librería que empezaron a utilizar ellos un poco más hacia Android y eso. No, React, me acuerdo que empezaba React. No, es que va a ser en React o va a ser en no sé qué. Y yo no tengo ni idea. No tengo ni idea, pero lo único que imagino es una librería donde esto llame y se pueda reflejar, y si cambiamos un rojo, todo el rojo se cambia al mismo tiempo en todo lo que está consumiéndose con Blue Box. Yo no tenía ni idea, pero son esas conversaciones que en vez de que te frustren, tienes que entrarle a entender, ¿no? No vas a ser experto. Yo sí siento que tienes que ser experto en una cosa, muy experto, pero tienes que saber un poquito de mucho, ¿sabes? O sea, porque al final todo suma, ¿no? Si tú solamente sabes como de una disciplina, está perfecto, eres experto en eso y por eso te contratan solo para una disciplina. Pero si no comprendes cómo tu disciplina permea en lo demás, porque al final es un producto end-to-end, claro, por supuesto que, o sea, ni te vas a enterar cuál va a ser el impacto de tu trabajo, ¿no? Entonces, es abrir oídos y también aceptar que no lo sabes todo, ¿no? Yo creo que eso es bien importante. Te tienes que apoyar. A ver, yo empecé un sistema de diseño sin ser desarrolladora. ¿Qué fue lo primero que hice? Contraté a un desarrollador. Porque yo no tenía ni idea de lo que iba a hacer ya en cuestión de desarrollo. Y las decisiones ya no fueron mías. Fue de un tech lead que entró conmigo y que yo le decía, tú decide. Pero es que tú, como ves, yo no tengo ni idea. Tú eres el experto aquí. Por eso estás aquí. Tú decide. Y me hice un poquito a un lado, ¿sabes? Porque claro que me encanta el proyecto, pero sé mis alcances también, ¿no? Entonces eso es gran aprendizaje también. 100%. Me pidió de la comunidad Jonathan Leonardo, que trabaja en producto en Rivelo, preguntarte, ¿en qué etapa crees que se debe implementar un design system? ¿Es desde early stage o hay un punto de madurez en el que se debe empezar a trabajar en esto? ¿Tú qué opinas? Lo más pronto posible. Ok. O sea, lo que pasa es que si tú mira, lo más difícil también que fue de esto del tema de Blue Box fue empezar a hacer auditorías de cómo estaban todos los productos y todas las inconsistencias. Solamente para una auditoría, porque sí está en el proceso, ¿eh? O sea, si me voy a by the book, la primer parte de armar un sistema de diseño es hacer una auditoría de los productos a los cuales vas a impactar con el sistema. Te puedes echar 6 meses o más solo haciendo esa auditoría. Entonces, si de repente entras a una startup donde solamente empiezan a tener un producto, en ese momento es cuando el sistema de diseño ya tiene que hacerse. ¿Por qué? Porque eso va a liberar los demás productos que vengan. Y no te vas a tener que regresar tanto. Es muchísimo retrabajo. ¿No? Ahorita yo lo veo justo en Walmart. Queremos implementar el sistema de diseño que viene de Global.
hay cosas que no vamos a poder hacer, porque ya están en el roadmap, y es preferible que salgan como producto, pues a que se vean consistentes, ¿no? O a que se vean un poquito más rápido. Ahorita no, ahorita el time to market pues no es negociable, ¿no? Porque ya está en un roadmap, ya hay un squad dedicado a eso. Entonces, ¿pero qué vamos a hacer? Que en 6 meses vamos a tener que regresar. Entonces, este regreso causa deuda técnica y cuesta también. Y mucho más. Totalmente. Tenemos otra pregunta. Ya me siento como locutor de radio. Otra pregunta de la audiencia. Buenísimo, sí. Caro Duet, ESPM en Form Kitchens. Pregunta si consideras que el equipo de Product Design debe funcionar como una agencia, es decir, de manera como transversal, o como squads que participen en diferentes equipos. Centralizado, absolutamente. Okay. Ese es el sueño. Ese realmente es yo creo que es el goal, ¿sabes? Si funciona por squad, siempre va a haber alguien que va a querer innovar. Y como decía hace poquito, hay que saber cuándo se puede innovar, ¿no? Hablamos mucho de innovación en los productos, pero hay veces que no es factible y no es el tiempo. Cuando un sistema ya está centralizado, pues ese es el core. El core de un sistema de diseño es reutilizar. Entonces imagínate que tienes 10 squads, cada quien por su lado, con agendas totalmente diferentes, con product management súper diferente, con roadmaps súper diferentes, y de repente le dices, oye, no seas malo, préstame tu componente, ¿no? Porque no, espérate, es que ahorita no puedo porque ni siquiera lo he hecho. Me tienes que esperar 3 meses porque ni siquiera está en el roadmap. Entonces empiezo a tener dependencias de cosas que no tienen nada que ver con el sistema de diseño. Lo ideal, el goal de cualquier diseñador, desarrollador, product owner, lo que sea que está haciendo un sistema de diseño, es centralizarlo. Por eso hablo tanto de estas entidades, de que tiene que haber un tech lead, tiene que haber un responsable del sistema de diseño. ¿Y qué pasa si la empresa está trabajando con squads, al product designer del squad ¿qué haces? ¿Mantienes a un product designer dentro de los squads que se alimente de una estructura centralizada de design systems? Totalmente. O sea, el product designer y el product owner tienen que saber que eso es un centralizador y que ellos tienen que consumir de ahí, ¿no? Okay. Ahí no es permitido que el product designer se ponga creativo. No, o sea, rompe totalmente la naturaleza del sistema de diseño, que es reutilización. Y también es un poco un balazo en el pie, ¿no? Totalmente. Porque yo como product design, si agarro y si ya está hecho un sistema de diseño, a ver, puedo dar recomendaciones, es un sistema vivo, eso también, ¿no? No es como que yo entregue, ya, no es un producto. Tratémoslo como tal, como un producto, que se vuelve a idear, que se vuelve a actualizar, nunca muere, ¿no? Siempre está en constante cambio, pero hay que saber también cómo se cambia. Y de repente el product design dice, pues no me gusta verde, igual lo pongo azul, ¿no? Porque quiero ver qué pasa. Ajá, te vas a echar no sé cuánto tiempo en hacer un botón, porque aparte hay veces que un botón tiene más de 250 tokens. Si ya te metes a tecnicismos muy específicos, porque puede ser de que tenga un gesto, que tenga alguna animación, que cambie estatus, o sea, yo cuando fui a un ejercicio ahí justo en Adobe, porque sí me lancé a Adobe a ver Spectrum con mis propios ojos, presentaron un botón con más de 350 tokens. 350 un botón, tokens en Adobe. 350 tokens, ¿no? Obviamente sí es, o sea, yo sí dije, wow, ¿no? Pero entiendo, o sea, Adobe tiene una suite muy robusta en las cuales pues también hace herramientas para diseño, entonces hacía sentido, pero no creo que nadie pueda llegar a hacer componentes así, ¿no? Creo que ya es too much. Pero sí hay componentes que tienen 45, 50 tokens, ¿sabes? No es nada más diseñarlo y ya, es también mucho el comportamiento, ¿no? Si se reduce, si es responsive, si lo estás viendo en Android, si lo estás viendo en iOS, si lo estás viendo en una pantalla de, no sé, 720, si lo estás viendo en una pantalla HD, 4K, no sé. O sea, puede ver una infinidad de tokens solamente para un componente. Me contabas ahorita que estuviste en los inicios de Figma, estuviste conociendo de eso. También estuviste del otro lado como aprendiendo de lo que es de llevar un PowerPoint a un design system. Me interesa tu opinión sobre cómo crees que está evolucionando el rol del product design. Si me pudieras
compartir para ti cuál es la diferencia entre UX UI, que para muchos es la manera de ver el rol de diseño. Sí. Cómo pasa a Product Design y después qué ves en el futuro, hacia dónde crees que va el rol. Pues el UX y UI, pues como lo dice, está corta la experiencia, ¿no? O sea, tú no puedes hablar de end-to-end al final. Hace algunos años cuando empezó esto, pues había una persona dedicada totalmente a UX, ¿no? Que hacía los wireframes y de repente los wireframes pues ya los pintaba el UI. ¿Por qué? Porque el UXer por lo regular no venía tanto de diseño core, venía un poco más a lo mejor de diseñadores industriales, psicólogos, administradores. ¿Por qué? Porque al final UX, pues como tal, todavía no es una materia regulada ni siquiera por las universidades. Que ojo ahí, yo quiero abrir eso con las universidades, pero bueno. Esa discusión. Ajá, esa discusión, pero bueno, porque es el futuro, 100%, ¿no? Pero así es una parte, ¿no? Y de repente, pues ya hacía mis wireframes y ahora se lo pasaba al UI. ¿Pero qué pasaba ahí? Que el UI, pues al final también tenía su toque de ¿cómo se dice? Como de iteración. Y de repente había hasta conflicto. Y lo sigue habiendo. Porque entonces yo como UXer, que yo ya hice mis wireframes, se lo paso a ti y me estás moviendo tema de la experiencia porque se vea más bonito. Porque el UI no tiene a veces esa sensibilidad de la experiencia. Lo gráfico sí, hay gente que diseña increíble, porque a mí me pasó eso, yo era UI, yo vengo de diseño gráfico, yo vengo mucho más de ojo, ¿no? Y en el momento en el que a mí me lo pasaban, pues yo movía cosas y me decía el UX, oye, no, pero es que aquí ya no se entiende. Es que ya no, porque aquí tiene que dar clic y tú ya me lo estás moviendo. Y yo le decía, no, es que gráficamente se ve muy mal. Pues sí, pero funcionalmente así debe de ser, ¿no? Entonces, pues ya, si desde ahí ya había un malentendimiento, pues imagínate el resultado del producto. O sea, si tú como diseñador no lo estabas entendiendo, no te ponías de acuerdo, imagínate la experiencia que entregas. Toda ahí medio rarita, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que empiezan a haber industrias como, por ejemplo, Nubank, que fue donde más me tocó esto más formal, que me hablan de un end-to-end de perfiles, ¿no? Y me acuerdo perfecto que yo cuando estaba en GBM, yo contrataba UX y UI, y yo también estaba un poco aferrada porque yo decía, es que el UXer no te va a hacer el UI como el UI te va a hacer el UX, ¿no? O sea, como que las entidades, ¿no? O sea, el UXer no tiene el ojo que tiene el UI, pero el UI no tiene como la sensibilidad de la experiencia del UX. Entonces, claro, pues macha perfecto. Y un día una persona muy sabia me dijo, oye, ¿y no has probado con Product Design? O sea, end-to-end. Y yo, pues a ver, voy a ver. Entonces empecé a contratar Product Designers en GBM. Todo el cambio. ¿Por qué? Porque el Product Design, como lo dice, se mete desde el producto. Desde la ideación del producto. Desde qué problema vamos a resolver. Yo creo que esa es la gran diferencia también con el UXer, ¿no? El UXer ahorita todavía, y si hay empresas que todavía lo manejan mucho, el product le da como un requirement y le dice, es que necesito que me hagas esto, hazme unas pantallas o necesito un login, hazlo. Y entonces viene el UXer y, sí, un login, ¿no? Pero ¿por qué necesitas un login aquí? No se pregunta, más bien se ejecuta. Claro. Y se hace la mejor experiencia y es gente que hace muy bien su trabajo. Pero el product cuestiona el producto. Okay. ¿Esto qué resuelve? ¿Cuál es el job aquí? ¿Por qué? ¿De qué necesidad viene esto? ¿Cuál es la métrica que quieres mover? ¿Qué es? ¿Un NPS? ¿Revenue? ¿Adopción? ¿Churn? Se vuelve como más interesante hacia el producto. Totalmente. ¿Y en el futuro, cómo ves? ¿Cómo ves el rol? Yo creo que, y es a donde yo también quiero llevar un poco mi carrera, yo me he dado cuenta mucho el desconecte entre el product y el product design. Y el business más todavía, mucho más, ¿no? El negocio se preocupa por el negocio, porque haya un partnership con otras marcas, con otras empresas, ¿no? El producto, y esto a lo mejor no sé si se va a escuchar o bien, pero realmente en México muy pocas personas hacen producto, contadas con los dedos de las manos, que yo he conocido. Hay gente muy buena para el delivery del producto,
El elefante en la habitación, lo que estás diciendo. Elefante en la habitación. Gente que haga realmente producto, yo creo que muy, muy, muy pocos me ha tocado. O sea, que en verdad hagan la propuesta del producto como tal. La mayoría creo que sigue un poco un roadmap, sigue fechas, se vuelve un poco más project management, ¿no? Se vuelve product owner que hace historias de usuario y que levanta un ticket y que lo recibe desarrollo o diseño y lo ejecuta. Pero en sí el product, creo que sí estamos todavía años luz de comprenderlo, ¿no? Y yo creo que hay un desconecte justo entre el producto y el diseño del producto. Yo creo que si como diseñadores nos ponemos muy truchos y empezamos a entender de números y de negocios, nos vamos a volver esa entidad de producto en un futuro. Y si el producto no entiende del usuario y la necesidad, no va a evolucionar. Estás tocando un tema que Brian Chesky empezó hace unos meses y creo que sigue todavía en discusión y me parece interesante. Está muy interesante. Cómo los diseñadores empiezan a tomar mucho más parte de del producto. Yo te voy a decir algo. Yo diseño, ya me siento un poco cómoda con diseño, ¿no? Por ejemplo, las fintechs, cuando dicen, es que salió el MVP muy rápido, pues sí, es que es lo mismo pero morado. Es que es lo mismo. Todas las fintechs son idénticas. ¿Dónde está la propuesta de valor? En el producto. Claro. No está en ya no está en la experiencia, ¿sabes? O sea, la experiencia sí, siempre puedes acotar pasos, sí, claro que sí, por supuesto que siempre hay que mejorar, pero el producto, o sea, ahorita estamos viendo un Nubank que te da 15% de, ¿sabes?, de rendimiento, por supuesto que te vas a ir a Nubank, que estás perdiendo el tiempo en un Banorte, en un Scotiabank, ¿sí me explicó? O sea, te vas a ir a un Nu, ¿por qué? Por el producto. Claro, y creo que estamos viendo mucho eso ahorita con las herramientas de inteligencia artificial, que pues puede ser un chatbot con cero experiencia, digamos, diseño increíble, pero si la funcionalidad impacta, pues... Sí. ¿Qué consejo le darías o recomendaciones a alguien que quiere crecer su carrera? Me parece súper interesante que mi percepción es que cuando tomaste un enfoque de llevar el área de diseño a una discusión mucho más estratégica, tu carrera empezó a crecer súper rápido. ¿Qué consejo le darías tú a una persona que quiere evolucionar de esa manera en su carrera profesional? Que dejen de ver diseño como un arte. Somos muy dados como diseñadores, ¿no? ¿Quieres verlo como un arte? Vete a un museo, ¿no? O sea, ahí hay mucho arte y qué padre. Estás diseñando un producto de consumo y tal vez masivo, ¿no? Métete a las conversaciones incómodas. Yo creo que ese es el mejor consejo que me dieron en Citi, porque yo estaba muy diseñadora, muy. Y una persona de negocio me dijo, oye, nada, te voy a hacer un challenge. Métete a las conversaciones incómodas, a las que no entiendes, porque eso te va a hacer más fuerte. Y fíjate que yo no lo entendía porque pues al final diseño, ¿no? Claro, pues yo soy artista, yo soy un arma libre, a mí no me comprenden, mi creatividad no es lo máximo. Cuando yo me metí a ver el negocio de Citi, o sea, a mí me voló la cabeza. Y fue lo del sistema de diseño, porque yo no llegué a vender componentes. Yo ahí llegué a vender ahorros de millones de dólares de productos. Por supuesto que te valoran más de ahí. Entonces, métanse a las conversaciones incómodas, a las que no entiendan, a los temas de negocio, a la data. Puedes hacer 1000 estudios de behavior con 15 entrevistas. 1000. Ajá, cruza la data. Cuando cruzas y interpretas la data, el behavior y el uso sale solito. La data habla. O sea, los números es lo más exacto que hay. Tú puedes tener una hipótesis de 15 usuarios. Crúzala con data, eso se vuelve potente, ¿no? El behavior de usabilidad es conforme a los funnels de conversión. O sea, tú no vas a ir con un onboarding a preguntarle al usuario, ¿dónde crees que falla mi onboarding? No, métete al funnel y ahí te vas a ver la caída de 36% de donde todos los usuarios se van y chornean. ¿Y por qué no abren una cuenta contigo? Entonces ahí, si agarras esa pantalla y ahora sí vas con los usuarios, pero no le adivinas a ver dónde está el tema. La data es importantísima.
Yo estoy tratando de desarrollar perfiles ya sea business design, que son estas entidades que usan el diseño como una herramienta, pero que hablan con el negocio para hacer challenge con el tema de la data. Y hacemos one-pagers con negocio y con producto, y hacemos challenge de tu hipótesis es esta, pero la data dice esto. ¿Qué onda? E incomodamos. También hay maneras de llegar, ¿eh? O sea, no tienes que llegar y, oye, estás mal, no sabes tus números. No, por supuesto que no. Pero es un partnership y la conversación es mucho más elevada y mucho más estratégica cuando hablas de temas ya en números de impactos, ¿no? ¿Cómo es un suceso de un diseño? Pues estás impactando el NPS. Totalmente. Y bueno, tenía otras preguntas, entre ellas, cómo hacer que el equipo de diseño tenga más impacto en el negocio, y creo que toda esta plática ha sido una explicación detallada de cómo llevar al equipo de diseño a un nivel mucho más estratégico. Así que, pues, me siento privilegiado de tener esta conversación contigo. Creo que aprendí muchísimo y creo que también va a haber muchísima gente interesada en, desde personas que hoy están haciendo transiciones en sus equipos de diseño hasta personas de negocio que quieren tener esa, pues esa capacidad que un design system te puede traer. Muchas gracias por compartirlo. No, gracias a ti, Rick. Y bueno, no sé, pero igual puedo decir algo como para puedes cerrar. Puedes decir lo que tú quieras. Bueno, para cerrar, es que para mí creo que el diseño es lo más divertido. Y creo que es la herramienta que hace que esto sea tan divertido, ¿no? Y no nada más para el negocio. Cuando el negocio empieza a meterse a workshops de ideación, brainstorming, etcétera, se vuelve súper divertido compartir el mismo espacio con un negocio y un producto, porque al final todos somos diseñadores de algo. Estamos diseñando un negocio, o estamos diseñando un producto, o estamos diseñando el flujo, pero todos somos diseñadores, ¿no? Entonces mi única recomendación es, hay que divertirnos también con el diseño. No todo viene en los libros. Los libros, claro que es un gran soporte, pero no hay nada como meterte a los fregadazos, meterte al código, meterte a las situaciones incómodas, a las aburridas, a las que nadie, por ejemplo, el tema de Agile, ¿no? Claro que todos queremos ser Agile. Por favor. Casi nadie es Agile, ¿no? O sea, la neta. O sea, Waterfall por donde sea. Pero bueno, entonces, pues divirtámonos, ¿no? O sea, a mí, porque a lo mejor me he ido mediamente bien, todavía no estoy donde quiero estar, estoy en el camino de, porque no me tomo las cosas tan en serio. Me gusta experimentar. Y si sale mal, pues no importa. Para eso vuelves a idear y vuelves a hacer, y son iteraciones. Un producto digital es un producto vivo. No entregas y ahí muere. No, hombre. Le queda toda una vida. ¿Dónde quieres estar? ¿Dónde quiero estar? Sí quiero hacer una empresa yo de tecnología. Okay. Me encanta lo que hago, me ha encantado mucho las empresas donde estoy, donde he estado, pero creo que ya llega un punto de la vida en el que has experimentado tanto, o sea, desde que me dieron 6 millones de pesos comiendo una hamburguesa, ¿no? Y de repente estoy en uno de los retails más grandes lanzando una fintech, ¿no? Y creo que tal vez no sé mucho de todo todavía, pero sí sé mucho de algunas cosas, y sí me gustaría como que la tecnología en México, y sobre todo como mujeres, pues se vea mucho más reflejado. Entonces sí quiero me quiero aventar y a ver qué pasa. Qué padre, pues va a ser súper interesante. Sí. ¿Y cómo podrían contactarte quienes seguro va a haber gente interesada en buscarte, preguntarte y pedirte ayuda? Pues mira, en LinkedIn pues ahí estoy, ¿no? Marta con TH, by the way, Gutiérrez Ramírez. Ahí me pueden contactar. Mis redes sociales, la verdad es que pues nada, van a encontrar fotos de mi perro, entonces la verdad es que ahí sí me despego totalmente del diseño. Pero yo creo que LinkedIn es buen medio para contactarme. Sí. Buenísimo. Pues muchas gracias, Marta. No, Rick, me encantó estar aquí con ustedes.